Los abrazos son una de las formas que tiene el ser humano de expresar sus emociones con otras personas. En este proceso tan sencillo al ojo humano es realmente complejo a un nivel fisiológico y emocional. En él se generan muchas emociones positivas y se hace en un entorno agradable. Estas emociones positivas provienen del sistema límbico y subsistemas específicos en el cerebro. A la vez se libera oxitocina, muy importante a la hora de crear vínculos sociales, y el placer del contacto físico, el cual baja la presión sanguínea y nos ayuda a relajarnos durante el abrazo. En el abrazo, la primera vía que se activa es la visual. La luz entra por la retina y llega al cristalino, que permite enfocarlo dentro de la retina. La luz se proyecta a la retina pasando por el humor vítreo, que es una sustancia clara y gelatinosa que mantiene la tensión interna del ojo y le da su forma. En la retina se encuentran las células fotorreceptoras, los bastones y conos, que se posicionan en la capa posterior de la retina. Al entrar la luz en ella, esta modifica el fotopigmento, el cual hace que la membrana fotorreceptora entre en potencial de acción produciendo una hiperpolarización en la membrana que dará lugar al neurotransmisor glutamato. Acto seguido, la información se abre paso a través de los axones de las células ganglionares mediante potenciales de acción consecutivos, hasta la corteza donde se procesará la información. Esta información se procesará en el núcleo geniculado lateral que se sitúa en el tálamo en ambos hemisferios. Cada núcleo geniculado lateral recibe las fibras de una hemirretina de cada ojo, y esto es lo que permitirá que se transmita la información separadamente hacia la corteza visual primaria, lo que posteriormente dará lugar a la visión binocular. La corteza visual primaria se localiza en el lóbulo occipital, en la parte más posterior de este, en una visión lateral y ocupando la cisura calcarina en una visión sagital medial. Esta región cortical recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. A través de estas vías visuales y algunos factores culturales, las imágenes procesadas también nos dan información emocional, aunque ésta sea difusa. Acto seguido, la segunda vía en entrar en acción es la somatosensorial o tacto. Este sistema se activa por el contacto directo de los objetos contra el cuerpo que activan diferentes receptores somatosensoriales diferentes situados a lo largo de nuestra piel. Estos receptores generan potenciales de acción que se transmiten hasta el sistema nervioso central por los axones aferentes, que alcanzan la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios periféricos. La información recorrerá dos vías principales y bien diferenciadas. Vía anterolateral, por donde discurren las fibras de los receptores del dolor y temperatura. Una vez que entran dentro de la médula, se decusan a la parte contraria de la médula y ahí hacen sinapsis con la segunda neurona que asciende hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De ahí la tercera neurona que proyecta hacia la corteza somatosensorial junto con las fibras de la vía posterior o del lemniscomedial. Después hay la vía posterior, la lemniscomedial. Es la vía por donde provienen los receptores del tacto. Cuando estos axones alcanzan la médula, la mayoría hasta la base del tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo hacen sinapsis en los núcleos de Gold y de Burdak, de las columnas dorsales de la médula. En estos núcleos se produce el relevo de información que se proyecta en la segunda neurona, que decusan al lado contrario y sube hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, formando el tracto del lemnisco medial. En el tálamo se vuelve a producir relevo de información y parte de una tercera neurona que alcanza la corteza somatosensorial primaria. Este proceso, en el cual se transmite una calidez que se puede reflejar en forma de placer y de emociones positivas, se puede explicar gracias a la capacidad de ciertos estímulos de devolver al cuerpo el equilibrio homeostático. Es por ello que los abrazos ayudan a recuperar el calor corporal a través del calor de otra persona y por lo tanto en muchos casos es percibido como una experiencia positiva. Por último, la última vía en activarse es la olfativa. Esta empieza con una pequeña y fina capa de células de la porción superior de la cavidad nasal, denominadas epitelio olfativo. Al inhalar, el aire pasa a través de las cavidades nasales, pero solo un pequeño porcentaje de ese aire pasa por el epitelio olfativo. Este tiene tres células principales: las receptoras olfativas, que están en lugar de transducción, las de soporte, que son similares a la glía y colaboran en la producción de moco, y las basales, que son el origen de nuevas células receptoras. Las células receptoras olfativas envían axones a los dos bulbos olfativos y tienen una única dendrita fina que termina en una pequeña protuberancia a nivel de la superficie del epíteto. De la protuberancia salen hacia la capa mucosa varios cilios finos.
Los odorantes disueltos en el moco se unen a la superficie de los cilios y activan el proceso de transducción. De esta forma, los odorantes estimulan la proteína G y esta abre los canales catiónicos que activan a su vez los de cloro. La corriente fluye hacia el interior y la membrana de la neurona olfativa se despolariza, lo que provoca una respuesta olfativa que puede terminar después de que la célula receptora active otras vías de señalización. La información olfativa se ve modificada por interacciones inhibidoras y excitadoras de los glomérulos, entre estos y entre los dos bulbos. Las neuronas de los bulbos están también sujetas a la modulación de sistemas de axones que descienden desde áreas superiores del cerebro. Muchas estructuras cerebrales reciben conexiones olfativas. Los axones de salida de los bulbos olfativos cursan a través de las cintias olfatorias y proyectan directamente a diversas dianas, lo que convierte el sentido del olfato en algo único. Los olores tienen un gran efecto calmante y hay estudios que proporcionan evidencias de que el mero olor de otra persona puede implantar reacciones psicológicas y fisiológicas al estrés. Las mujeres expuestas al olor de un extraño muestran elevados niveles de cortisol a lo largo de una experiencia estresante, y al contrario cuando se trata de una persona con un vínculo afectivo como amigos o pareja. Está claro que en un abrazo son muchas las vías sensoriales que trabajan de forma conjunta para poder disfrutar al completo de la experiencia. Esta sensación agradable es producida por las excitaciones de varias áreas cerebrales subcorticales, zonas mesocortical, especialmente orbifrontal, cingulado anterior y corticales insulares implicadas en la producción de afectos que se activan generando la respuesta emocional a la acción del abrazo.